Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir el mensaje, lo primero, la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por haber apartado, Señor, este tiempo en nuestro caminar, en nuestro trajinar, y dedicarnos estos minutos, Señor, a escuchar tu mensaje, a escuchar tu palabra. Gracias por edificar tu iglesia a través de los estatutos, a través de los mandamientos, Señor. Gracias por sembrarlos en nuestro corazón. Gracias por permitirnos ponerlos por obra, ponerlos en práctica, para que nuestra bendita generación y las generaciones venideras, Señor, reciban, Señor, lo que es bueno y den fruto abundante, como es nuestro mayor deseo, ver a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos y a esta generación maravillosa con la cual nosotros estamos hoy conviviendo. Amado Señor, que tú seas siempre glorificándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hemos visto nosotros los 4 mandamientos, hemos visto ya 4 mandamientos, y esos 4 mandamientos que ya los escuchamos y profundizamos en ellos, determinan nuestra relación con Dios. Lo hemos visto, determinan nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ver otro grupo, que son los 6 restantes, el grupo de los mandamientos dirigidos hacia nuestra relación con el prójimo. Ahí podemos entender cuando nuestro Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Están los 4 primeros mandamientos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Están los 6 restantes mandamientos. Pero en esa relación, pues definitivamente el que se glorifica es el Señor, como nosotros lo vamos a ver. Veamos entonces hoy el 5.º mandamiento, y váyase a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo podemos nosotros resumir este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres. Hay 2 aspectos muy importantes e interesantes para destacar antes de entrar a profundizar en el significado, el llamado, el direccionamiento de este mandamiento. Lo primero a destacar es que es el primer mandamiento con promesa. Dios nos da una promesa, dice: honra a tu padre. ¿Por qué? Porque vas a tener una larga vida en la tierra que te va a dar el Señor, en el trabajo que te va a dar el Señor, en la bendición que te va a dar el Señor, en todo lo que te va a dar el Señor. La pregunta que uno se haría aquí es: ¿acaso es más importante honrar a nuestros padres que amar a Dios? Porque cuando Él dice ama a tu Dios con todo tu corazón, no nos da una promesa, no nos dice y vas a ser próspero y vas a ser... No, pero cuando nos dice ama, honra a tus padres, sí nos da una promesa. ¿Por qué es más importante que amar a Dios? ¿Será que es más importante que amar a Dios? ¿O este mandamiento es superior a la idolatría? Preguntas. Vamos a responderla ahora esas preguntas. Lo segundo a destacar, la segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué los días en esta tierra dependen de la honra a tu padre y a tu madre? Una larga vida en la tierra depende de muchas cosas. Depende de un buen trabajo, depende de esto, depende del otro, depende si yo me caso bien, depende si yo consigo un buen trabajo, etc. Pero en el 5.º mandamiento se enfatiza en la prioridad de honrar a los padres, ¿no?, para que esos días que vivimos en esta tierra sean no solo largos y abundantes, sino prósperos. ¿Por qué debe ser así? ¿Cómo nosotros entonces abordamos estas 2
preguntas, estas dos inquietudes iniciales. Porque definitivamente, iglesia, el padre, el papá, el padre, debía seguir los principios divinos y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Por eso es que Dios destaca muy especialmente, pone en un lugar muy especial, con una promesa muy especial a los padres. A los padres, porque son responsables de enseñar a sus hijos a hacer lo mismo, es decir, honrar a Dios. En el libro de Proverbios, vaya un momentito a Proverbios, capítulo 4, en el versículo 1, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, hijos, la corrección de su padre. Lo primero que está demandando la palabra de Dios es escuchar la corrección. Escucha a tu padre. Tu padre te corrige. Porque muchas veces nosotros escuchamos a los padres solo cuando nos dicen bobadas o cuando nos divertimos o cuando nos gozamos. Pero cuando nos corrigen, ya va a empezar, ya. Y aquí el Señor nos está demandando. Hay que escuchar a los padres. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Es que en la corrección, ese padre cuando te está corrigiendo en el Señor, porque si ese padre no tiene al Señor en su corazón, no te va a dar inteligencia, no te va a dar sabiduría. Quizá te va a llenar de cualquier otra cosa. Dispóngase a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. ¿Y cómo nos brinda a los hijos esas buenas enseñanzas? Pues a través de sus padres, Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Mire un padre que está hablando aquí, que es Salomón, diciendo, mi padre me enseñó a aferrarme a los mandamientos, a obedecerlos, y por eso yo llegué a ser tan sabio como lo soy, tan inteligente como lo soy, tan bendecido y próspero como lo soy. Se evidencia, iglesia, que la responsabilidad es tanto del padre como de los hijos. El padre que enseña, el hijo que escucha. El padre debe demostrar un interés especial por enseñar a sus hijos. Hay que enseñar y hay que dialogar, hay que hablar, hay que exhortar, hay que reunirse, hay que convocar, hay que hacer poner atención. Y la enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios. Porque si no está la enseñanza basada en la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Los preceptos, la enseñanza de ese padre serán los principios del mundo. Pero el Señor aquí nos demanda que la enseñanza debe tener como fundamento la palabra de Dios, como verdades ciertas y normas de conducta, de comportamiento que son seguras. Iglesia, si las enseñanzas de los padres están en armonía con las leyes de Dios, pues el hijo va a acatar la voluntad de los padres y a la vez va a aprender las normas divinas de la obediencia. Ahí vamos a entender. A veces nosotros nos preocupamos y cómo yo le voy a enseñar a mi hijo que debe obedecer a Dios. Yo cómo le enseño a mi hijo a que lea la palabra de Dios y que asuma los preceptos y las conductas que dice la palabra de Dios. Pues aquí lo estamos encontrando a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tus enseñanzas, a través de tu ejemplo, como lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros debemos reconocer lo que la misma palabra de Dios nos dice, que en los primeros años los niños tienen un escaso conocimiento de Dios. Los niños no vienen con el conocimiento de Dios y de sus mandamientos. Y los padres deben suplir esa falencia. Iglesia, hoy en día nosotros estamos viendo una cultura que manda a los niños a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a que ellas se responsabilicen y les enseñen todo. Las escuelas, los colegios, las instituciones tienen la responsabilidad de enseñarles conocimientos, no principios. No darles esa sabiduría que Dios está aquí exponiendo, que tenemos la responsabilidad como padres
de poderles ofrecer a nuestros hijos. Dejamos que las escuelas, dejamos que las universidades, dejamos que los amigos sean los que permeen el corazón de nuestros hijos, de esas nuevas generaciones, y después sí estamos nosotros preocupados porque nuestro hijo se comporta así, porque nuestra hija actúa de esta manera, o porque nuestro hijo tiene unas cosas raras, porque nosotros vemos que esta nueva generación tiene unas cosas raras, tiene cucarachas en la cabeza, etc. Pero ¿por qué nos estamos preocupando? Porque no cumplimos con ese llamado de educar, de enseñar a nuestros hijos. Si un hijo honra a su padre y a su madre, pues va a absorber los principios, los valores divinos, si él está siendo enseñado y es consciente de las enseñanzas de su padre. La obediencia y la honra no se deben descartar en la medida en que los hijos van creciendo y llegan a ser adultos. Porque en la medida en que ellos van creciendo, es fácil enseñarle a los niños, es fácil. Uno le enseña, son chiquitos, aunque hoy en día, lastimosamente, los padres abandonan a esos pequeños, abandonan a esos niños y dejan que la nana, dejan que dejan que el jardín, dejan que las redes sociales, dejan que el celular, todos los formen y los eduquen. Por el contrario, nosotros en la medida en que ellos van creciendo, pues más debemos hacer énfasis en su formación, en su enseñanza. Iglesia, hoy vemos a muchos padres de familia decir, no, es que nuestros hijos, mis hijos ya se crecieron, ya son grandes, ya ellos hacen lo que les dé la gana, ya están lo suficientemente grandes como para saber lo que es bueno y lo que es malo. Iglesia, tú nunca dejas de ser padre, tú nunca dejas de ser madre, nunca, absolutamente. Por más viejos que nosotros seamos, por más viejos, por más experiencia que nosotros tengamos, nuestro Padre Celestial sigue siendo nuestro Padre. Y no por el hecho de que yo tenga 80 años, 100 años y toda la experiencia del mundo, voy a decir, Padre, yo ya no te necesito, yo sé lo que debo hacer y yo sé lo que hago. La misma relación, iglesia, la que nosotros vemos, que si nosotros forjamos, enseñamos, corregimos en el Señor a nuestros hijos, pues ellos van a terminar cumpliendo con este mandamiento, como nosotros también lo cumplimos con nuestros padres, de honrarlos, honrarlos. Iglesia, por el contrario, cada vez que nosotros vemos que nuestros hijos están creciendo, debemos reforzar más el entendimiento en las Escrituras. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios 1, en el versículo 8, Proverbios 1, 8. Escuche. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Escúchalas, escucha las correcciones. Y no abandones las enseñanzas de tu madre. Escúchalas. Entre más vas creciendo, más cosas vas viendo, descubriendo, más errores cometes, pues tu padre y tu madre te instruyen, te enseñan y deben escucharlas. Adornan tu cabeza como una diadema, adornan tu cuello como un collar. Es decir, que todo lo que tus padres te han enseñado es un adorno en tu vida. ¿Por qué? Porque esa diadema de la que está hablando aquí el Señor, usted recuerda hace algunos días atrás, el domingo en la iglesia, que el Señor nos hablaba acerca de la diadema con respecto a la moneda perdida. La diadema no es la diadema como tal. Iglesia, lo mismo que aquí, la diadema no es la diadema como tal. ¿Qué es lo que adorna a una persona? Adorna la obediencia, se ve la obediencia, se ve el testimonio de lo que le ha enseñado. Cuando uno ve a un hijo que se comporta, un hijo que saluda, un hijo que expresa una buena cultura, un buen comportamiento, una buena actitud, pues uno dice, ese muchacho es muy bien enseñado, es muy bien instruido, debe tener unos padres que se preocupan por él. Me decía en estos días mi esposa, me decía, llegó a la iglesia un muchacho, un jovencito, pero me dejó impresionar ese joven. Cuando entró, se dirigió a mí, me saludó con respeto, me hizo unas preguntas con respeto y yo le dije que esperara un momento, que se sentara y me dijo, claro que sí, no hay ningún problema, yo estoy dispuesto. Dijo, es un muchacho muy bien enseñado. A eso es lo que se refiere, esa es la diadema. Lo que está mostrando ese joven es la diadema de la enseñanza de sus padres. Está diciendo, mire quién soy yo. Pero cuando nosotros vemos generaciones de muchachos, muchachas que entran, entran, atropella al mundo, usted dice, ¿dónde está la diadema de la enseñanza de su padre? ¿Dónde está la diadema?
porque no honran a su padre y a su madre. Y ellos van a terminar siendo padres que tampoco van a honrar, van a ser honrados por sus hijos. Y dice la palabra de Dios: hijo mío, escucha, escucha, escucha las correcciones, no abandones las enseñanzas, porque el mundo te va a llamar, porque los pecadores quieren engañarte. No vayas con ellos, el mundo te llama, ellos te dirán: ven con nosotros, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de tus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Aquí, iglesia, nosotros vemos la palabra de Dios que está estableciendo que hay un mundo que te enseña, un mundo que te quiere absorber, que te quiere quitar a los hijos, que te quiere llevar y descarriar a los hijos. Mientras que el Señor nos está diciendo: tú enseña a tus hijos, enséñales, dales la sabiduría. Ellos te honrarán siguiendo la sabiduría y no seguirán los preceptos del mundo. En la relación padres-hijos debe armonizar la voluntad de Dios. Porque si no armoniza la voluntad de Dios, va a haber una ruptura, va a haber problemas. Terminamos nosotros enseñándole las cosas de los mundos. Esta armonía debe estar en total unidad con los estatutos divinos, con los preceptos, con la conducta, con los comportamientos, con los principios divinos. Si nosotros, o tú como padre, te das cuenta que tus hijos no te obedecen, que tus hijos no te escuchan, que tus hijos no te honran, tú tienes que hacerte una pregunta: ¿cómo está tu armonía con Dios? Porque si no hay escucha, no hay obediencia, no hay honra de parte de tus hijos, eso significa que la armonía con Dios está rota. No únicamente la armonía de ellos con Dios, sino la tuya, porque tú no estás siendo ejemplo, porque ellos deben ver en ti, de una u otra manera, la imagen del Padre Celestial. El respeto al Padre y a la Madre envuelve también el respeto por la devoción a Dios. Por la devoción a Dios, el sentimiento de admiración de los padres hacia la obra de Dios, el respeto que los mismos padres lo manifiestan. Nosotros como padres manifestamos todo lo concerniente a Dios cuando honramos y respetamos la palabra de Dios, cuando sentimos admiración por la obra de Dios que es la iglesia, cuando nosotros estamos entusiasmados a través de la palabra de Dios, estamos entusiasmados por la enseñanza, confiamos en la enseñanza, pues todo ese sentimiento de admiración, de honra, de confianza, pues va a ser imitado por nuestros hijos. Pero si nosotros llegamos a hablar mal de la iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal de esto, a hablar mal del otro, ay, qué pereza, qué jartera y todo eso, pues todo eso nuestros hijos también lo van a absorber. Este quinto mandamiento asegura un ciclo bendito. ¿Y cuál es ese ciclo bendito? Padres obedientes a los estatutos de Dios, a la palabra de Dios, van a ser hijos obedientes. Esos hijos obedientes a la palabra de Dios se van a convertir en padres que a su vez van a ser hijos obedientes, y así sucesivamente nosotros vemos una bendición de generación tras generación. A eso se refiere la palabra de Dios en el Salmo 78, en el versículo 5, escuche lo que dice la palabra de Dios. Él, Dios Todopoderoso, promulgó un decreto para Jacob. Él promulga un decreto para su iglesia, unos estatutos para su iglesia, dictó una ley para Israel, da a conocer la gracia para la iglesia, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. El Señor nos dio la palabra de Dios, ¿para qué? Para enseñarla a sus descendientes. El Señor nos da a través de nuestro Señor Jesucristo la gracia, ¿para qué? Para enseñarla a nuestros descendientes, a través de su evangelio, a través del conocimiento de la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo, de enseñarla a sus descendientes para que los conocieran, esos decretos, las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos, y así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían con sus mandamientos. Iglesia, de esta manera Dios crea una cadena uniendo firmemente cada generación, generación tras generación. La falla de una generación debilita la cadena. La falla en 2 o 3 generaciones puede incluso romper la cadena. Y si la cadena se rompe, pues iglesia, definitivamente vamos a tener grandes problemas. Va a haber maldiciones.
Y no estamos hablando de que las maldiciones sean rayos y centellas que va a caer a una familia. ¿Qué más maldición que no reconocer o no tener el temor de Dios? Así de sencillo. Una familia mundana, una familia que puede tener todo lo necesario en esta tierra, en este mundo, pero que definitivamente su corazón está totalmente alejado de lo que son los preceptos divinos. Como padres, todos debemos enseñar obediencia, temor, y debemos generar impacto en nuestros hijos, impacto. ¿Y cómo se enseña ese impacto? Pues aprendiendo, enseñándoles a respetar, a honrar a sus padres. Los hijos desarrollan atributos de carácter que son esenciales para honrar a Dios. ¿Cómo pueden cómo pueden generar ese carácter de honra, de amor, de respeto, incluso en las enseñanzas difíciles de sus padres? ¿Cómo pueden aceptar la voluntad de Dios? Iglesia, aun cuando Dios Todopoderoso lo dice en su palabra, si su padre, que es débil, si su padre que no tiene todo el conocimiento, si su padre que tiene lleno de marañas en la cabeza, les da cosas buenas a ustedes, con mayor razón yo, dice el Padre Celestial. Iglesia, muchas veces la enseñanza de los padres es considerada dura, arbitraria por los hijos. ¿Pero por qué? Porque no es acorde con lo que ellos desean. Pero es que ellos no se dan cuenta de la verdadera razón, de la disciplina que hay detrás de los padres, que es el amor para que ellos no terminen haciendo lo incorrecto. Por eso, este quinto mandamiento desarrolla en los hijos y los padres cualidades de obediencia, de fe, de reverencia. Son características que se necesitan para adorar correctamente a Dios, para adorar a Dios. Como padres a veces nos comportamos con acciones que son fórmulas para el desastre. Muchas veces esas fórmulas, ese tipo de comportamiento de los padres, pues está llevando a que los hijos sean un desastre. Los padres fomentan la falta de respeto en sus hijos y lo vemos a diario. Lo vemos cuando los hijos están haciendo algo que es indebido, que es impropio, y ahí está un padre que no hace, no corrige, no dice nada, simplemente se ríe como un bobo ahí, riendo, festejando todas las arbitrariedades, toda la desobediencia, toda la chabacanería de los hijos. Iglesia, así los están preparando. Eso es una fórmula, los están preparando para faltarle el respeto a Dios. Si faltan el respeto a las personas que están ahí, le faltan el respeto y la honra a sus propios padres, pues terminarán faltándoles el respeto a Dios. Nosotros vemos padres ausentes que no se atreven a disciplinar a sus hijos. Ay, simplemente agarran la cabeza. Ay, no, yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Es que, perdón un momentico, la palabra de Dios está muy clara, llena de fórmulas. Lo que tiene que hacer es aplicar esas fórmulas. Lo que tiene que hacer es aplicarlas para su vida. Padres ausentes. No, no, allá verán que hagan ellos. Ellos verán, iglesia. Un padre que no exige respeto, un padre que no exige obediencia, expropia sus propias deficiencias. Es lo que está dándole a conocer a los hijos, a la comunidad en general, a la familia, a la iglesia. Le está diciendo: yo soy como padre deficiente, yo no sirvo como padre. ¿Y por qué, iglesia? Porque ese padre tampoco ha honrado al Padre Celestial, iglesia. De acuerdo a todo esto, a todo lo que hemos expuesto, el quinto mandamiento nos exhorta a 4 cosas fundamentales o especiales. La primera exhortación que nos hace es a obedecer en el Señor a los padres. Es fundamental, es necesario obedecer. Mire que en Efesios, porque muchas veces, vaya ese libro de los Efesios, muchas veces nosotros decimos: pero es que esa cultura, esa creencia del Antiguo Testamento, de los patriarcas, es que estaba tan formado, tan acrecentado el respeto a los patriarcas, que hoy en día eso no es así. Las culturas, nosotros somos más amigos de nuestros hijos, más que padres somos amigos, somos hermanos, somos camaradas, etc. Pero pues definitivamente a los amigos, a los hermanos, a los camaradas no se obedece. Y la palabra de Dios nos dice: hay que obedecer en el Señor, es decir, cuando hay padres temerosos de Dios en el Señor, a los padres hay que obedecerlos. Es decir, cuando un padre, cuando mi papá, cuando mi mamá me están hablando
en el nombre del Señor y me están redarguyendo a una obediencia, a un respeto, a una disciplina, yo tengo que obedecer. Así de sencillo, tengo que obedecer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Porque si sus padres no están en el Señor, difícilmente va a haber obediencia. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Mire, definitivamente, yo he visto que las personas cuando no han honrado a sus padres, cuando no se han preocupado por sus padres, cuando han abandonado a sus padres, la cosecha después es bien difícil. Los ojos altaneros, las palabras duras y difíciles, todo eso, tarde o temprano, vuelve. Y nosotros muchas veces vemos a los hijos padecer situaciones tan difíciles. Vemos a muchos viejos, muchos viejos hoy en día, viejos, ancianos, que han pasado por un dolor tan grande porque sus hijos los abandonaron. Y a nosotros nos da pena, por supuesto, nos da lástima, miren, verlos en las condiciones, pero cuando usted entra y averigua toda la relación que ese hoy anciano, viejo, tuvo con su padre, se da cuenta que fue un hombre, una mujer que nunca honró a sus padres. Y si él no honró a sus padres, no obedeció a sus padres, sus hijos tampoco lo honran y tampoco lo obedecen. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, iglesia, que si en un momento determinado, porque muchas veces las personas dicen, pero es que yo no tengo un padre, yo no tengo una madre, porque mi padre y mi madre ya murieron, entonces este quinto mandamiento no va conmigo. Yo no voy a cumplir el quinto mandamiento. En el Salmo 68, nos da una pequeña aclaración que yo diría que es impactante y maravilloso para aquellas personas que sus padres están en la presencia de Dios o que se sienten solos o que fueron abandonados. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 68, en el versículo 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Es decir, amada iglesia, que tú tienes que honrar y obedecer a tu Padre, que es Dios en su morada santa. Tienes un Padre. No podrás tener un Padre en esta tierra, pero sí tienes un Padre en el reino de los cielos. Y como Padre, que es Dios, da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes, aquellos que no lo acepten, habitarán en el desierto, pero aquellos que acepten a Dios como su Padre, les dará un hogar. ¿Y cuál es ese hogar? La iglesia. La iglesia, el hogar de los desamparados, el hogar, ese es el hogar. En la iglesia tienes una familia, somos una familia. Ahí en la iglesia vamos a encontrar a muchos padres, a muchas madres, porque no estamos hablando de ancianos, las viudas, ancianos, o cuando perdemos al padre ya siendo viejos, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que de pronto no tienen a sus padres, que han sido abandonados, muchos niños, pero ahí está la iglesia para enseñarle los atributos maravillosos de Dios como Padre y para que sienta ese amor de Dios como Padre Celestial. Amén, iglesia. Lo segundo que nos exhorta este quinto mandamiento, además de obedecer en el Señor a sus padres, es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, así como los discípulos le pidieron a Juan y Juan el Bautista les enseñó. Y Jesús les enseña una oración al Padre, una oración a través de la cual nos demuestra cómo honrar al Padre, cómo honrarlo al Padre. Pero no únicamente al Padre Celestial, porque de una u otra manera cuando nosotros oramos diciéndole a nuestro Padre Santo que se haga tu voluntad, también nosotros miramos a nuestro Padre y cuando Él nos pide algo, cuando Él nos dice,
wow, yo quiero esto, nosotros debemos honrar la voluntad de nuestros padres. A veces los hijos terminamos haciendo cosas indebidas y no honramos la voluntad de nuestros padres. Y cuando no honramos la voluntad de nuestros padres, tengan la certeza y la seguridad que nuestros hijos tampoco van a honrar nuestra voluntad y nosotros nos vamos a deshacer de dolor en el corazón. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo hace una relación maravillosa que la podemos ver, Juan capítulo 5, en el versículo 19, una relación maravillosa entre su relación con el Padre y nuestra relación con nuestro Padre, o como hijo, mi relación con mi Padre. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, ¿no? O sea, que establece una relación muy grande entre padre e hijo. Padre e hijo. Y es lo que nosotros debemos tener cuando somos obedientes en el Señor. Es decir, quien establece la armonía en la familia es Dios. Entonces hay una relación muy grande entre mi padre y yo como hijo. O entre mi hijo y yo como padre. Hay una gran armonía. Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. ¡Wow! O sea que los hijos son imitadores de su padre, imitadores del ejemplo de su padre. Porque cualquier cosa que hace el padre, lo hace también el hijo. ¡Wow! Jesús aquí nos está hablando acerca de una relación de él con su padre. Y está hablando, es que yo estoy haciendo aquí lo que mi padre hace. Yo estoy siguiendo el ejemplo de mi padre. Ahora ustedes también sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo. Dios no tolera, iglesia, a alguien que no honre a su padre y a su madre, porque Él mismo, porque Jesús mismo, porque Dios mismo es Padre y se nos presenta a nosotros como Padre y Jesús como su Hijo. Amén, iglesia. Por eso es una bendición maravillosa el entender que en medio de la armonía familiar, nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestros padres. Pero seguimos el ejemplo de nuestros padres cuando nuestro padre tiene al Señor en su corazón. Lo tercero que nosotros podemos evidenciar es, o que nos exhorta el quinto mandamiento, es a escuchar y a no menospreciar a nuestros padres. Porque muchas veces uno dice, ya está viejito, no, es que es obsoleto, dice bobadas, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios, váyase al libro de Proverbios en el capítulo 23 y nosotros podemos apreciar cómo nos invitan a no dejar de escuchar y no menospreciar a nuestros padres. 23, en el versículo 22, Proverbios 23, 22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no los vendas, no los desprecies, porque es que venderlos es que no me hacen falta, yo no necesito. Muchas veces nosotros salimos buscando, hay personas que salen buscando el consejo del vecino, el consejo del amigo, el consejo del otro, y no busca a su padre. Dice, no, mi padre ya está viejo, mi padre. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Iglesia, ¿cuántas personas, cuántos han fracasado por no ir a su padre y a su madre? ¿Cuántos han fracasado porque su padre le da un consejo, su madre le da un consejo y no lo siguen? Por el contrario, los menosprecian. ¿Y eso qué trae? Maldición. ¿Por qué? Porque es una deshonra muy grande. Porque tu padre en el consejo que te está dando está buscando tu bien. Y por último, lo cuarto que nos exhorta el quinto mandamiento es a tener cuidado de una generación perdida. ¿Por qué, iglesia? Porque es que definitivamente esta generación lo que menos hace, si vemos nosotros que los 4 primeros mandamientos están dirigidos a Dios, y esta generación torcida, una generación perdida, no honra, no respeta a Dios, pues tampoco va a honrar y va a respetar a sus padres. Y por eso
La palabra de Dios en el quinto mandamiento nos dice, tengan mucho cuidado, váyase a segunda de Timoteo, mucho cuidado con esta generación perdida. En el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, escuche lo que dice. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Perdón, venga ahí. En esa cadena que describe la palabra de Dios, de todo lo que hay, y le sigo leyendo, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Con toda esa descripción de esa generación perdida, mete allí que esa generación serán desobedientes a los padres. Amén, iglesia. Y por eso nos dice, ten mucho cuidado, mucho cuidado. Acabamos de leer el proverbio. El mundo te llamará, el mundo te arrastrará, el mundo te dirá, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a matar, vamos a disfrutar la vida. No los escuches, nos dijo la palabra de Dios, no escuches. Hijos, no escuchen al mundo, escucha a tu padre. Escucha a tu padre. Y tú, que eres padre, pero al mismo tiempo tienes hijo, que eres hijo, tú tienes que ser el ejemplo, tienes que ser el testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de la generación perdida. Porque no formamos parte de esa generación perdida. Por el contrario, nosotros somos una generación que tiene una bendita esperanza. La esperanza de la restauración en Cristo Jesús, la esperanza de la restitución en Cristo Jesús. Por eso nuestras vidas tienen no solo un propósito, sino que también tienen que cumplir con una responsabilidad de que en medio de ese propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros somos ejemplo para estas generaciones torcidas. Y por eso el Señor nos dice, si tú honras a tu padre, si honras a tu madre, si tú obedeces a tu padre, si tú obedeces a tu madre, tendrás una larga vida en esta tierra. Vas a vivir largos años, vas a impactar, vas a tener una vida fructífera, una vida de bendición. ¿Por qué? Porque hemos honrado a nuestros padres. Ellos han honrado a sus padres y nuestros hijos, nuestros nietos honrarán también a sus padres, escucharán a sus padres, obedecerán a sus padres. Y en toda esa escucha y esa obediencia y esa honra a los padres, haremos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus mandamientos los vuelves prácticos, porque tus mandamientos los vuelves reales, porque no se queda, Señor, en una letra muerta, porque nos invita a pensar y a reflexionar en nuestros propios actos, con nuestros propios viejos que tenemos en la casa, en nuestra familia, por nuestros propios familiares, Señor, que hemos despreciado la obediencia, que hemos despreciado como hijos la corrección, el consejo. ¿Cuántas veces, Señor, nuestros viejos se acercan a esas nuevas generaciones a dar un consejo? Y sin embargo, nosotros nos burlamos, nos reímos, pero está cargada, Señor, ese consejo de una sumisión a Dios, de una obediencia a Dios, de la voluntad de Dios. Por eso, Padre Santo, te pedimos, Señor, a nosotros que somos la generación de la esperanza, nos sea bendecido con un corazón lleno de gratitud para nuestros padres, llenos de escucha y de obediencia y de exaltación, porque ellos han hecho y han cumplido, Señor, lo que tú les has demandado. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de ser los mejores padres y los mejores hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi querida y amada iglesia, con el poder de Dios, el
próximo domingo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, nos estamos viendo en la iglesia. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao. Inteiramente adorar, já não te vou a entregar. Em tempo que sobrou, aqui estou. Quero volver para tus braços e viver todo de nuevo. Priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión. Nada justifica una vida así. Ya no puedo ser feliz si mi Señor no está